got out of the military, right? Chingue su madre, güey. Por aquí, por aquí, por aquí. Siempre he dicho que las posesiones demoníacas son las manifestaciones paranormales más reales que podemos encontrarnos. Y en la siguiente grabación, un usuario nos comparte su visita a una iglesia el 20 de marzo de 2026 en Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuando de repente, al estar revisando unos folletos, comenzó a escuchar un extraño alarido de un hombre. Para este punto, te pido que subas el volumen y prestes mucha atención a lo que estás por ver y escuchar. En las impactantes imágenes se puede ver a un hombre que está en primera fila de la iglesia, realizando movimientos y sonidos realmente extraños. Las personas que estaban en primera fila mantuvieron la calma y continuaron rezando el rosario, lo que visiblemente perturbó al demonio. Posteriormente, llegó un sacerdote y realizó un exorcismo, y el hombre fue liberado recuperando su cordura y la paz. Muchos espectadores que han visto esto quedaron impactados al ver que estas imágenes eran genuinas y dentro de una iglesia. A veces pensamos que por estar en una iglesia no ocurren estas cosas, que es imposible de que un demonio pueda poseer a una persona dentro de esta, pero este video demuestra todo lo contrario. Me encantaría saber qué harías tú en una situación como esta.
en los comentarios. El siguiente registro es algo breve pero realmente escalofriante. Se trata de una mujer que se encontraba estacionando su camioneta cerca de un cementerio cuando de repente vio una silueta extraña en la lejanía. Pero hay algo más en la grabación que me gustaría que le prestaras mucha atención. La figura es realmente extraña y hay quienes mencionan en los comentarios que incluso parece tener cuernos y les recuerda al mismísimo demonio. Pero lo más curioso es que se escuchan algunas risas cerca del lugar. ¿Pero qué crees tú que sea esto? ¿Se trata de un avistamiento de un demonio, de un mal presagio o de algo mucho peor? Esto es realmente inquietante, ¿no lo crees? La siguiente grabación pertenece a una cámara de seguridad y es realmente extraña. Echa un vistazo a la grabación. Las imágenes muestran lo que parece ser una misteriosa bruma blanca que se mueve con una cualidad casi deliberada, flotando en medio de la sala. Quien comparte las imágenes afirma que esto sucedió una semana después de que él fue al funeral de un querido familiar. Según comenta, esta extraña bruma sale del cuarto del cual era justo de ese familiar. Lo curioso aquí es que nadie en la casa fuma. Entonces, ¿qué podría ser esto? ¿Acaso esto es una manifestación paranormal o se trata de algo más? La siguiente grabación pertenece a Queenlock 1989, una chica estadounidense que se dedica a subir contenido variado muy alejado al mundo paranormal. Ella se encontraba una tarde en una videollamada con unos amigos cuando de repente sucedió algo realmente extraño. Will you ever move back to Ohio? Hell no. You know, that's funny because my family asked me to move back when I got out of the military, right? Hold up, bitch! Hold the fuck up! Lo lograste ver. De repente, una luz extraña se acerca a ella y sale de la toma. Will you ever move back to Ohio? Hell no. You know, that's funny because my family asked me to move back when I got out of the military, right? La chica se percata de esto en su momento y la reacción es genuina. Es como si algo estaba con ella en ese momento en la habitación donde se encontraba totalmente sola. Sus amigos que estaban en la videollamada con ella mencionaron que si no era un fallo de la luz o alguien en la habitación, y es cuando ella hace el gesto y toma el teléfono y ve que está totalmente sola y las luces estaban del otro lado de la cocina. Entonces, ¿qué puede ser esto? Si tienes alguna explicación lógica, déjamela en los comentarios. La siguiente grabación pertenece a una cámara de seguridad donde se puede ver la supuesta aparición de un Shadow People. Presta atención. En la grabación se puede ver una extraña sombra pasar muy rápido por el pasillo de esta casa. La persona que subió el video menciona que es una velocidad increíble e inhumana. Muchos de los comentaristas comenzaron a preguntarse que si esto era real o acaso era un insecto. Pero esas teorías te las dejo a ti desarrollarlas en los comentarios.
En este puesto te voy a mostrar 3 fotografías realmente interesantes e impactantes. La primera de ellas fue compartida en un subforo en Reddit y la persona que la comparte menciona que su hermana pequeña acababa de redescubrir esta fotografía que habían perdido y le pide toda la ayuda que necesita a las personas que ven esto. Nos narra que esta fotografía fue tomada alrededor de 2007-2008 con su familia en un apartamento. Su padre estaba sentado en el suelo con la camiseta roja. Su tío estaba a la izquierda. Ella se encontraba en el regazo de su tío y de su mamá. Y la hermana mayor está a la derecha. Pero notas algo extraño en la fotografía. La usuaria no tiene explicación para lo que aparece en esta fotografía. ¿Te diste cuenta? Una pierna sale del sofá y esta no tiene ninguna explicación. La usuaria menciona que mide más de 5.6 pulgadas y que esta parece no tener ninguna prenda de vestir por encima de la rodilla y que parece que viene del interior del sofá, recalcando que es una pierna derecha, por lo que en realidad no hay espacio para que se encuentre la pierna izquierda. Ella no está segura si las cámaras analógicas puedan dar fallos, como vemos, de insertar una pierna entera en una fotografía. Pero, ¿qué piensas tú al respecto de esto? ¿Acaso estamos ante algo paranormal? La siguiente fotografía me la envía Dulce Martínez. Ella menciona que se encontraba hospedada en un hospital en la Ciudad de México llamado Jardines de Cuautla el sábado de gloria, cuando se tomó la siguiente foto para compartirla con sus amigas. ¿Notas algo extraño? Justo detrás de ella aparece un rostro totalmente deforme en forma de calavera. Ella menciona que en su momento no se dio cuenta, hasta que sus amigas le mencionaron que qué era eso que estaba detrás de ella. Hasta el día de hoy, esta fotografía la sigue aterrando y nos pregunta, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? ¿Acaso estamos ante la evidencia de algo paranormal o se trata de una pareidolia? Hazme saber qué piensas en los comentarios. La siguiente fotografía fue compartida en un subforo en Reddit. El usuario que nos comparte nos menciona que esta fotografía fue tomada en el 2017 en una escuela en la ciudad de Rosario, Argentina. Ese día hubo actividades donde jugaron varios juegos y comieron con compañeros y profesores. Esa tarde algunos compañeros fueron a la iglesia ubicada en la parte trasera de la escuela y subiendo las escaleras que conecta con el almacén de figuras religiosas, tomaron esta fotografía. ¿Te diste cuenta? En esta fotografía aparece una niña con vestido blanco. El usuario asegura que eso no estaba allí. Ellos en ningún momento la vieron. Al llegar a casa enviaron la fotografía por el grupo y todos les heló la sangre. ¿Qué piensas tú que haya sido esto? ¿Acaso se trata de un fantasma o es una pareidolia?
La siguiente grabación pertenece a una cámara de seguridad en alguna calle de la Ciudad de México. Presta mucha atención ya que el clip es muy corto. ¿Puedes explicar qué demonios es esto? Una silueta extraña pasa saltando los balcones a una velocidad extremadamente rápida e inhumana. Muchos comentaristas que han visto este video en TikTok quedaron atónitos al no saber explicar qué demonios es esto. Pero ve el video cuantas veces quieras en cámara lenta. Acércalo y repítelo una y otra vez. Y si tienes alguna explicación lógica, házmela saber. Unos exploradores se adentraron a un cementerio en México donde comenzaron a hacer una especie de sesión frente a una tumba de una niña, sin imaginarse que lograrían captar algo que los paralizaría del miedo. ¿Estás aquí? ¡Chingas a tu máquina! ¡No mames, güey! ¡No seas mamón! ¡No mames, güey! ¡Vámonos a la chingada! Vete. ¡Vámonos a la chingada de aquí, güey! ¿Qué pedo, güey? No seas... Güey, nos agredió, güey. ¿Qué pedo, güey? Nos agredió. Güey, Se enojó, güey. güey, necesitamos armonizar, güey. Se enojó, güey. Necesitamos armonizar, güey. No podemos dejar esto así, güey. Ay, cabrón, acá atrás ahora. No, güey. No, aquí hay varias cosas, güey. Sí, güey. Uy. ¿Escucharon esos amigos? No. ¡Uy, el grito! ¡Ay, Dios Padre! De repente, una muñeca que se encontraba dentro del mausoleo en esta tumba camina por sí sola hasta el frente donde se encontraban los chicos. Ellos quedaron impactados al ver esto y retrocedieron un poco dejándonos estas increíbles imágenes. Muchos comentaristas mencionaron que los cementerios tienen alta carga de energía negativa e incluso hay almas que penan y tratan de comunicarse con nosotros que estamos en este plano. ¿Pero crees tú que estos chicos hayan tenido un encuentro paranormal genuino? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video es de un usuario en TikTok que nos comparte lo siguiente. Él todas las noches veía como su perro se acostaba junto a él, pero este hacía gestos extraños, por lo que decidió comenzar a grabarlo y captó lo siguiente. Muchos al ver esto mencionaron el impactante parecido que tiene esta grabación amateur con la leyenda urbana del perro sonriente. El perro sonriente es una entidad muy agresiva, sanguinaria y peligrosa, que se deleita sin cesar con el terror que otros le infunden. Aparentemente siempre sonríe y solo se muestra disgustado si su víctima no cumple con su petición. El único objetivo real del perro sonriente parece ser sembrar el miedo lo más lejos posible, acabando con quienes lo desafían y se resisten, disfrutando enormemente de hacerlo, arrastrándolos al infierno. ¿Pero crees tú que este hombre haya captado un verdadero demonio que se hizo pasar por el perro sonriente y que quiere hacerle daño? ¿O se trata solo de una pareidolia? ¿Qué piensas tú al respecto? No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. Nuestro amigo Alberto del Arco se adentraría a un cementerio a altas horas de la noche junto a su camarógrafo Tony. Y aquí lograrían pasar una noche realmente aterradora. Como que no es tan común, ¿no? ¿Sí, Tony? No. No recuerdo escuchar así el viento, la verdad. No recuerdo escuchar así el viento durante una noche en el árbol. Que sople así, ¿no? Ajá.
O sea, de esa manera. Sí, es raro, es como tétrico. ¿Ya te diste cuenta que todas las tumbas están volteando para allá? Sí, ¿cierto? No creo que sea casualidad. Ok. ¿Oíste? Sí. Tronó de este lado. ¿Crees que hay alguien? Digo, nos dijeron que no habría absolutamente nadie aquí adentro, pero se escuchó que algo tronó de este lado. Se oyó claro. ¿Hola? Ay, empezó a bajar la temperatura. Sí. Cada vez se siente más fresco, más frío. Y de este lado se escuchó un golpe. ¿Qué fue? ¿Esto será brujería, Beto? No lo sé. Sí. ¿Hay brujería? Sí. ¿Qué encontraste? Uy, güey. Ahí está. ¿Será? Envoltorio. Tengo un guante, mira. Ah, mira. Muy oportuno. ¿Qué es, güey? Tierra con... ¿Mezcal? Ay, ay, ay. ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Creo que ¿Qué, güey? ¿Qué? trae como huesitos de algo. ¿Te cae? ¿De No, a veces animales? como si fuera una cabeza de pollo o algo así. ¿Cómo crees? Y eso blanco como que es cal. O sea, pero si es brujería. Sí, sí. Uy, güey. Totalmente. Escucha, escucha, escucha. Como pasos. Por este lado, por aquí, escucho como pasos. ¿Hola? 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 Buenas noches. ¿Hay alguien aquí que no descansa? Los chicos estaban realizando su exploración y mencionan que el aire se sentía extraño esa noche, algo como sacado de una película de terror. De repente, logran escuchar como algo detrás de ellos truena, como si pisaran una rama seca. Pocos segundos después, Tony encuentra brujería en las tumbas. Posteriormente, Tony capta algo detrás de las tumbas, una silueta humana completamente oscura. Más adelante, ellos decidieron colocar una cámara trampa y encender la Spirit Box, haciendo un recorrido por este cementerio. ¡Uy, güey! Eso estuvo raro, ¿eh? Como una especie de respiración muy rara. ¿Será que se está desprendiendo parte de esto? Puede Mira. ser. Sí. Sí. Darían. ¿Qué quieres que demos? ¿Te das cuenta que no hay ninguna sola veladora encendida o algo parecido? ¿Hola? No hay nada. Buenas noches. ¿Ahí dónde? ¿Me dejan? ¿Hola? Dicen que dentro de más avanzas, más raro se empieza a sentir todo. Y al... ¡Ay, güey! Oye, algo raro aquí al lado mío. ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Sí, yo también lo oí. Hay movimiento por aquí cerca de nosotros. Primero empezó de este lado, al lado mío, y luego fue ya por donde tú estás, Tony. ¿Qué fue? ¿Seguiremos en la sección 2 o 3? Yo creo que 2, ¿verdad? Todavía Sí, es 2. de la clase media. Mira ese mausoleo hasta allá, güey. Ay, güey. Se siente cada vez más y más frío. De este lado. Más estrellas. No sé qué significado tienen las estrellas, la verdad, en las tumbas. Ay, güey, ¿ya viste eso? ¡Chingue su madre, güey! Por aquí. Lo tengo. ¡Chingue su madre, güey! Por aquí. Lo tengo. ¡Chingue su madre, güey! Por aquí. Lo tengo. ¿Qué fue? Voló esto, güey. Voló esto.
estaba viendo esta imagen que me sorprendió bastante y vi, se acomodó, güey, como si se hubiera acomodado. Es una maceta Oh, de no te plástico, puedo güey. Yo lo vi cómo se acomodó ahí. Ahí cayó así de esa manera, güey. Como boca abajo. Algo se está moviendo ahí. ¿Dónde? Buenas noches. Estuvo muy loco eso, güey. Lo vi volar y acomodarse de esa manera a esa maceta. Fuck you. Ok. Mientras hacían el recorrido, distintas psicofonías se dejaron escuchar en el Spirit Box, pero en un punto, Alberto logra ver como una maceta que estaba encima de las tumbas se cae por sí sola al suelo, y segundos después se logra escuchar una psicofonía en el Spirit Box que le dice "jódete" en inglés. En un punto del video, deciden separarse para poder cubrir más el cementerio, y fue cuando Alberto logró captar lo siguiente. Aparte siento que este lado está como mucho más oscuro todo, o al menos me da esa impresión de que todo está mucho más oscuro por aquí. ¿Se me hizo ver moverlo? No, se movió, Tony, güey, Tony, se movió algo aquí, no sé qué fue. No. ¿Dónde estás, güey? Ay, güey, escuché algo aparte. Escuché algo. De este lado, no sé. Aquí se me hizo ver algo, como si algo se hubiera asomado. Hay una cruz aquí abajo de madera. Y fue como si algo se hubiera asomado de aquí. Era como una sombra muy rara, pero fue aquí. Y luego escuché como un susurro de este lado. Tony, ¿dónde andas, güey? Tony. Ay, güey. Se siente terrible esto, Y hoy ni siquiera tenemos los radios. Pero fue claro, lo vi claro. Algo que estaba aquí, precisamente como una sombra, que se bajó, se perdió, pero no hay nada, no hay un árbol, no hay algo que pudiera como... ¡Ay, cabrón, se oye algo aquí! Nuevamente, como pasos de este lado. ¡Ay, güey! No mames. Uy, qué escalofrío. Tengo un escalofrío por todo el cuerpo que me está recorriendo en este momento. No sé si esa sombra... ¡Ay, güey! De hecho, me estoy sintiendo como todo tieso del cuello. Se están escuchando como muchísimos ruidos por aquí cerca. Una sombra humanoide se dejó ver detrás de las tumbas. Alberto logró notar esto inmediatamente y entró en estado de pánico. Se dirigió al lugar donde vio esta sombra para toparse con la sorpresa de que no encontró nada a los alrededores. Estas y más manifestaciones lograron captar tanto a Alberto como Tony esa noche. Si quieres ver el video completo, abajo en la descripción y en el primer comentario te dejaré el enlace. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.